¿Alguna vez te has preguntado por qué? Justo cuando todo parece ir bien en la economía, de repente, ¿todo se derrumba? ¿Por qué las crisis financieras golpean más fuerte a quienes menos tienen? Y lo más importante, ¿cómo protegerte cuando no tienes millones guardados en el banco? Hoy vamos a hablar de algo incómodo, pero necesario. Vamos a entender por qué el sistema económico global parece sólido hasta que deja de serlo. Y no te preocupes, no voy a llenarte la cabeza con términos complicados ni con teorías que solo entienden los economistas. Vamos a hablar en cristiano, como se dice por ahí, porque la verdad es esta: las crisis no surgen de la nada, se construyen lentamente, en silencio, mientras todos celebramos los buenos tiempos. Y cuando finalmente explotan, los que pagan el precio más alto son las personas comunes, las que dependen de su salario, las que no tienen un colchón financiero para amortiguar el golpe. Así que quédate hasta el final, porque vamos a desmontar esta máquina y entender cómo funciona realmente. Y sobre todo, vamos a ver qué puedes hacer tú, sin ser millonario, para navegar lo que viene. Imagina que construyes una torre con naipes. Al principio, pones 2 o 3 cartas y la cosa se ve estable. Luego agregas más pisos. Y más en cada nivel nuevo te da confianza. Piensas en sí, aguantó hasta aquí, aguantará un piso más. Pero llega un momento en que basta una pequeña vibración, un golpe de viento, para que todo se venga abajo. Así funciona la economía mundial hoy. Durante décadas, el dinero se volvió cada vez más barato. Los bancos centrales, esos organismos que controlan cuánto cuesta pedir prestado, bajaron las tasas de interés una y otra vez. El resultado: gobiernos, empresas y familias se endeudaron como nunca antes en la historia. Cuando el dinero es barato, pedir prestado parece una idea brillante. Un país puede financiar sus gastos sin subir impuestos. Una empresa puede expandirse sin tener que generar ganancias inmediatas. Una familia puede comprar una casa más grande, aunque sus ingresos no hayan aumentado. Todo parece funcionar mientras el crédito siga fluyendo. Pero aquí está el truco: ese dinero prestado tiene que devolverse. Y cuando todo el mundo debe al mismo tiempo, el sistema entero depende de que siempre haya alguien dispuesto a prestar más. Es como una cadena humana, donde cada persona sostiene a la siguiente. Si uno suelta, todos caen. Ahora, suma a eso las nuevas modas económicas. Cada cierto tiempo aparece algo que promete revolucionar el mundo. En los años 90, fue Internet. En 2008, fueron las hipotecas empaquetadas como productos de inversión seguros. Hoy es la inteligencia artificial. No digo que estas tecnologías no sean importantes, lo son. El problema es cuando los precios de las acciones de estas empresas suben tanto que pierden contacto con la realidad. Déjame ponerte un ejemplo sencillo. Imagina que una empresa vale, digamos, $100.000 millones, según la bolsa de valores. Pero cada día solo se venden y compran acciones que representan el 1% de ese total. Ese 1% es lo que realmente se mueve, lo que tiene compradores y vendedores reales. Sin embargo, ese pequeño movimiento determina el precio del otro 99% que no se negocia. Es como si tasaras tu casa por el precio que pagó tu vecino por la suya, aunque nadie haya ofrecido comprarte la tuya todavía. El precio existe en el papel, pero ¿realmente podrías venderla a ese valor mañana si lo necesitaras? Quizás sí, quizás no. Cuando las cosas van bien, esto no importa. Todos estamos contentos viendo cómo nuestras inversiones suben en la pantalla. Pero cuando algo cambia, cuando aparece una noticia mala, o simplemente el ánimo colectivo se enfría, muchas personas quieren vender al mismo tiempo. Y ahí descubres que no hay suficientes compradores para todos. Los precios empiezan a caer y caen rápido. Esos 100.000 millones pueden convertirse en 50.000 millones en días. Desaparecieron 50.000 millones reales. No exactamente. Esa riqueza nunca fue tan sólida como pensábamos. Existía solo mientras todos creyéramos en ella. Pero aquí viene lo peligroso. Aunque esa riqueza fuera ficticia, las deudas que la gente contrajo pensando que era real, esas sí son reales. Si yo pedí prestado 1.000 para invertir, pensando que ganaría 2.000, pero ahora mi inversión vale 500, igual debo los 1.000 originales. Y si no puedo pagarlos, tengo que vender otras cosas para cubrir esa deuda.
Así empieza el efecto dominó. Una pérdida en un lado obliga a vender en otro lado. Esa venta hace que caigan más precios. Más caídas obligan a más ventas. Y de repente, sectores que parecían completamente sanos empiezan a tambalearse solo porque están conectados al castillo de naipes que se está derrumbando. Esta fragilidad no es accidental, es el resultado de décadas construyendo un sistema donde todos dependemos de que el crédito nunca se detenga, de que los precios siempre suban, de que siempre haya alguien más optimista que nosotros dispuesto a comprar a un precio más alto. Funciona maravillosamente hasta el día que deja de funcionar. Y cuando deja de funcionar, lo hace de golpe. Ahora viene la parte que más confunde a la gente. ¿Cómo es posible que el dinero desaparezca? Esto no tiene sentido intuitivo. Si yo tengo 100 pesos en el bolsillo, esos 100 pesos no se evaporan mágicamente. Pero en el sistema financiero moderno sí puede pasar algo parecido. Para entenderlo, primero necesitas saber que la mayoría del dinero que circula en la economía no son billetes físicos. Es crédito. Es la promesa de que alguien va a pagar en el futuro. Cuando vas al supermercado y usas tu tarjeta de crédito, no estás usando dinero que ya tienes. Estás usando dinero que prometes devolver al banco el mes que viene. Las empresas funcionan igual. Muy pocas tienen todo su capital en efectivo guardado en una bóveda. La mayoría opera con líneas de crédito, piden prestado para comprar materiales, pagar salarios, expandirse. Después, cuando venden sus productos, devuelven ese préstamo y sacan un margen de ganancia. Mientras el ciclo continúe, todo bien. Los países también. Un gobierno emite bonos, que son básicamente pagarés, donde dice, te devolveré este dinero con intereses en 10 años. Los inversionistas compran esos bonos. El gobierno usa ese dinero para construir carreteras o pagar pensiones. Y en teoría, dentro de 10 años pagará con los impuestos que recaude. Este sistema funciona porque existe confianza. Yo te presto si creo que me vas a devolver. Tú inviertes si crees que la empresa va a crecer. El banco te da un crédito si cree que vas a mantener tu empleo. Todo se sostiene sobre la creencia de que el futuro será parecido al presente, o mejor. Pero ¿qué pasa cuando esa confianza se rompe? Cuando de repente todos empiezan a dudar. Cuando un banco importante quiebra, cuando una empresa gigante anuncia pérdidas masivas, cuando un país parece que no va a poder pagar su deuda. La confianza se evapora, y con ella, el crédito. Los bancos dejan de prestarse dinero entre ellos. Las empresas no consiguen renovar sus líneas de crédito. Las familias no pueden refinanciar sus hipotecas. Es como si todos los grifos de la economía se cerraran al mismo tiempo. Y como casi todo funciona con crédito, cuando el crédito desaparece, la actividad económica se paraliza. Piensa en una ciudad donde el agua llega por tuberías. Un día, sin aviso, se corta el suministro. No hay agua en las casas, no hay agua en las fábricas, no hay agua en los hospitales. Técnicamente el agua sigue existiendo en algún lugar, en el río o en los embalses, pero no está circulando. La ciudad no puede funcionar. Así es una crisis de liquidez. El dinero existe, pero no circula. Y aquí está el gran problema. La economía moderna no puede funcionar solo con el dinero que la gente tiene guardado. Necesita ese flujo constante de crédito para mantener las ruedas girando. Cuando se detiene, empresas rentables quiebran solo porque no pueden pagar la nómina de este mes. Aunque tengan contratos asegurados para el año que viene, familias pierden sus casas no porque dejaron de trabajar, sino porque el banco ya no quiere renovar su préstamo. Entonces, empieza el círculo vicioso. Las empresas quiebran. La gente pierde empleos. Sin empleo, no pueden pagar sus deudas. Los bancos acumulan pérdidas por préstamos impagos y se vuelven aún más reacios a prestar. Con menos crédito, más empresas quiebran, hay más desempleo, más impagos en la espiral, sigue bajando. Y mientras todo esto pasa, quienes tienen dinero en efectivo, quienes tienen ahorros, se esconden. No gastan, no invierten. Esperan a que pase la tormenta. Es racional a nivel individual, pero colectivamente empeora todo. Porque en economía, mi gasto es tu ingreso. Si yo dejo de comprar, tú dejas de vender. Si tú dejas de vender, despides empleados. Esos empleados dejan de comprar
y así sucesivamente. Por eso las crisis financieras no se quedan en Wall Street. No son solo números en pantallas de computadoras, se convierten en fábricas cerradas, tiendas con carteles de "se vende", barrios enteros con casas abandonadas. La crisis viaja del mundo abstracto de las finanzas al mundo concreto de la gente común. Y lo más injusto de todo esto es que quienes causaron el problema rara vez son quienes más sufren. Los grandes inversionistas tienen asesores que los ayudan a salir a tiempo. Los ejecutivos de empresas quebradas reciben indemnizaciones millonarias. Pero la persona que trabajaba en la línea de producción, que no tenía idea de lo que pasaba en los consejos directivos, esa persona se queda sin trabajo y sin explicaciones claras de por qué. Ahora quiero que entiendas algo fundamental. A las crisis económicas no son neutrales. No afectan a todos por igual. Esta es quizás la verdad más importante y más ignorada de toda esta historia. Cuando escuchas en las noticias que la economía entró en recesión o que los mercados colapsaron, suena como si fuera un fenómeno natural, como un terremoto que simplemente sucede y afecta a todos. Pero no es así. Las crisis tienen ganadores y perdedores muy claros. Déjame explicarlo con una situación concreta. Imagina dos personas. La primera tiene un buen trabajo, pero vive al día. Paga renta, tiene un carro financiado, usa su tarjeta de crédito regularmente y tiene quizás el equivalente a 2 meses de gastos ahorrados. Es lo que muchos llamarían clase media. La segunda persona tiene propiedades, inversiones diversificadas y podría vivir varios años sin trabajar solo con sus ahorros. Cuando llega una crisis, ambas ven caer sus inversiones si las tienen. Pero ahí terminan las similitudes. La persona rica puede esperar. No necesita vender sus activos en el peor momento. De hecho, puede hacer lo contrario al usar parte de su capital para comprar barato, sabiendo que eventualmente los precios se recuperarán. Para ella, la crisis es una oportunidad disfrazada de caos. La persona de clase media no tiene ese lujo. Si pierde el empleo, necesita dinero inmediatamente para comer, para pagar la renta, para no perder el carro. Si tiene inversiones, debe venderlas justo cuando están en su punto más bajo. Y cuando busca trabajo nuevo, encuentra un mercado saturado donde los empleadores pueden pagar menos porque hay filas de gente desesperada. Pero esto es solo el principio. Piensa en cómo funcionan los recortes en momentos de crisis. Las empresas necesitan reducir costos. ¿A quién despiden primero? A los trabajadores de planta, a los empleados de nivel medio. Los ejecutivos de alto nivel pueden incluso negociar mejores condiciones aprovechando la crisis, mientras que el empleado común acepta lo que le den con tal de mantener algo de ingreso. Ahora piensa en el acceso al crédito. Antes de la crisis, un banco quizás te prestaba para empezar un pequeño negocio con tasas razonables. Durante y después de la crisis, ese mismo banco solo presta a quien ya es rico, a quien puede demostrar múltiples garantías. Justamente cuando más se necesita el crédito para sobrevivir, más difícil se vuelve conseguirlo. Y hay algo más perverso todavía durante las crisis. Los bienes básicos a veces se vuelven más caros, no más baratos. ¿Por qué? Porque las cadenas de suministro se rompen. Porque las empresas que sobreviven tienen menos competencia. Porque los gobiernos imprimen dinero que termina devaluando la moneda. Entonces, estás ganando menos o directamente sin empleo. Pero el pan, la leche, la gasolina siguen subiendo de precio. Mira lo que pasó en crisis anteriores. En 2008, millones de familias perdieron sus casas. Los bancos que causaron el problema recibieron rescates del gobierno. Es decir, el dinero público, los impuestos que pagamos todos, se usó para salvar a las instituciones que habían tomado decisiones irresponsables. Mientras tanto, las familias fueron desalojadas sin ninguna compensación. Esto nos lleva a un concepto que se escucha mucho pero se entiende poco: vuelo hacia la seguridad. Cuando hay pánico, el dinero grande corre hacia activos considerados seguros. Bonos del gobierno de países estables, oro, dólares. Estos activos se encarecen porque hay mucha demanda y poca oferta. ¿Y qué significa eso? Para el resto, que el capital abandona todo lo demás. Las pequeñas empresas no consiguen inversión. Los países más pobres ven cómo el dinero se escapa hacia economías más fuertes. Los proyectos locales, las cooperativas, las iniciativas comunitarias
Se quedan sin financiamiento, porque todo el dinero huyó hacia donde ya hay seguridad. Es un mecanismo que concentra aún más la riqueza. Los ricos protegen su capital, los pobres pierden lo poco que tenían. Y cuando la economía finalmente se recupera, la brecha entre ambos es mucho mayor que antes de la crisis. Y aquí viene algo que muchos no consideran el costo emocional y social. Perder un empleo no es solo perder ingresos, es perder identidad, rutina, dignidad. Los índices de depresión, ansiedad, violencia doméstica, suicidios, todos suben durante las crisis económicas. Las familias se desintegran. Los jóvenes pierden años cruciales de desarrollo profesional. Hay generaciones enteras marcadas por haber entrado al mercado laboral en medio de una recesión. Y mientras todo esto sucede, quienes tienen capital atraviesan la tormenta en barcos más seguros. Quizás pierden un porcentaje de su riqueza, pero conservan la mayor parte. Y cuando escampa, están posicionados para aprovechar la recuperación que viene después. Entonces, cuando alguien te diga que las crisis son parte del ciclo económico natural, recuerda esto. No hay nada natural en que unos pocos salgan fortalecidos mientras millones lo pierden todo. Es el resultado de cómo está diseñado el sistema, no de fuerzas inevitables de la naturaleza. Llegamos a la pregunta que probablemente te has estado haciendo desde el principio. Está bien. Entiendo el problema, pero ¿qué hago yo? ¿No soy millonario? ¿No tengo un portafolio diversificado? ¿Vivo de mi salario? ¿Cómo me protejo? Primero, seamos honestos, no existe una fórmula mágica que te haga inmune a una crisis si dependes de tu trabajo. Pero sí hay decisiones que pueden hacer una diferencia enorme entre pasar la tormenta con rasguños o salir completamente destruido. Empecemos por algo básico. La estabilidad de ingresos vale más que el monto del ingreso. Sé que suena contraintuitivo en un mundo que nos dice que siempre busquemos más dinero, pero escúchame, un trabajo estable, incluso si paga un poco menos, es más valioso en tiempos inciertos que un trabajo que paga muy bien, pero donde podría ser despedido fácilmente. Esto no significa quedarte estancado por miedo, significa evaluar tus decisiones, considerando el riesgo. Si estás pensando en cambiar de trabajo, pregúntate, ¿este sector es vulnerable si viene una crisis? ¿Esta empresa tiene deuda alta? ¿Cuánto tiempo lleva operando? Un empleo en un sector esencial, en una empresa con finanzas sanas, es un ancla en medio de la tormenta. Segundo, la deuda es tu enemiga en tiempos inciertos. Y aquí necesito ser muy claro, porque vivimos en una cultura que normaliza estar endeudado. Si puedes evitar grandes deudas ahora, hazlo. Si ya las tienes, prioriza reducirlas antes que aumentar tu nivel de vida. ¿Por qué? Porque la deuda convierte cualquier problema en un problema más grande. Si pierdes el empleo sin deudas, tienes tiempo para buscar algo nuevo usando tus ahorros. Si pierdes el empleo con una hipoteca, un carro financiado y tarjetas de crédito al máximo, estás en emergencia inmediata. Cada mes que pasas sin ingresos te acerca más al colapso. Ahora, sé que muchos me dirán, pero si espero a tener todo el dinero ahorrado, nunca voy a comprar una casa. Es verdad, hay decisiones que implican endeudarse, pero hay una diferencia entre endeudarte al límite de lo que el banco te aprueba versus endeudarte por un monto que puedas manejar incluso si tus ingresos bajan. Aquí va un consejo práctico que casi nadie sigue cuando pidas un préstamo. No calcules tu capacidad de pago con tus ingresos actuales. Calcúlala considerando que podrías ganar 30% menos el año que viene. Si con ese 30% menos todavía puedes pagar, entonces es una deuda manejable. Si no, es demasiado arriesgada. Tercero, el momento importa. Ahora mismo, en muchos países, las tasas de interés están altas. Eso significa que endeudarse es caro. Mucha gente piensa, bueno, pero si espero, los precios de las casas o los carros van a subir más, puede ser. Pero en una crisis, lo que suele pasar es que las tasas de interés bajan mientras la gente pierde empleos. Entonces terminas con precios más bajos y crédito más barato, pero solo si conservaste tu capacidad de obtener ese crédito. Es decir, si mantuviste tu empleo y no arruinaste tu historial crediticio. Por eso, esperar
no siempre es perder. A veces es posicionarte mejor para el futuro. Cuarto An. Diversifica tu seguridad. No solo tu dinero. Todo el mundo habla de diversificar inversiones, pero pocas personas hablan de diversificar fuentes de seguridad. ¿Qué significa esto? Significa no depender de una sola cosa para tu bienestar. Si toda tu seguridad económica depende de tu empleo en una empresa, estás vulnerable. Pero si además tienes una red de contactos que podría ayudarte a encontrar trabajo, si tienes habilidades que son demandadas en varios sectores, si tienes familia o comunidad que puede apoyarte en caso de emergencia, tu seguridad real es mucho mayor. Invierte tiempo en construir esas redes. Mantén buenas relaciones con excompañeros de trabajo. Participa en tu comunidad local. Desarrolla habilidades complementarias. Esto no aparece en ningún estado de cuenta bancario, pero en una crisis vale tanto o más que tener ahorros. Quinto punto, y este es crucial, el Estado tiene un papel que jugar. Cuando el sector privado se paraliza, cuando los bancos no prestan y las empresas no contratan. Históricamente, ha sido el gobierno quien ha tenido que intervenir para reactivar la economía. Esto no es ideología, es observación histórica. En la Gran Depresión de los años 30, en la crisis de 2008, en la pandemia, fueron los gobiernos quienes inyectaron dinero en la economía para evitar un colapso total. Hicieron esto bajando tasas de interés, creando programas de empleo, dando transferencias directas a familias, rescatando sectores clave. Entonces, parte de tu estrategia de protección es entender qué programas existen o podrían existir. ¿Hay seguro de desempleo en tu país? ¿Qué requisitos tiene? ¿Existen programas de apoyo para pequeños negocios? ¿Hay subsidios para vivienda o alimentación? Conocer esto antes de necesitarlo te da ventaja y también significa participar cívicamente. Los gobiernos responden a presión. Si hay organización ciudadana exigiendo protección social, es más probable que implementen medidas. Si cada quien solo piensa en salvarse individualmente, las políticas públicas favorecerán a quienes ya tienen poder. Finalmente, mantén perspectiva. Las crisis son temporales. Duelen, destruyen, desplazan, pero eventualmente pasan. La economía es cíclica. Después de cada recesión viene una recuperación. El objetivo no es salir ileso, porque eso probablemente no sea posible si no eres rico. El objetivo es sobrevivir lo suficientemente intacto como para poder aprovechar cuando las cosas mejoren. Hemos recorrido un camino largo hoy. Entendimos cómo el sistema económico construye su propia fragilidad, cómo las crisis destruyen riqueza ficticia, pero generan pobreza real, y cómo esa destrucción no es para nada equitativa. Sé que todo esto puede sonar desalentador. No es mi intención asustarte, sino prepararte, porque la diferencia entre quienes sobreviven las crisis y quienes quedan aplastados por ellas, a menudo, no es el dinero que tienen al principio, sino las decisiones que toman antes de que estalle el caos. No necesitas ser economista para protegerte. Necesitas entender algunas reglas básicas en estabilidad sobre monto, liquidez sobre rendimiento, prudencia sobre euforia. Y necesitas recordar que no estás solo. Las crisis se enfrentan mejor colectivamente que individualmente. Si este contenido te ayudó a ver las cosas más claramente, compártelo con alguien que pueda beneficiarse. Y si quieres seguir aprendiendo sobre estos temas sin el lenguaje técnico que te hace sentir excluido, suscríbete al canal. Cada semana desciframos juntos cómo funciona realmente el mundo, más allá de los titulares y las estadísticas frías. Recuerda, el conocimiento es poder, pero solo si lo usas para tomar mejores decisiones. Nos vemos en el próximo video.